Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Andrés Herrera Beltrán, yo soy estudiante de la maestría en Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás de Tunja y el día de hoy vamos a abordar algunos conceptos básicos del negocio jurídico, más precisamente lo que tiene que ver con la invalidez, la nulidad absoluta, anulabilidad o nulidad relativa, ineficacia y la inexistencia del negocio jurídico. Para poder abordar este tema, en primer lugar debemos establecer a qué corresponde el negocio jurídico, recordando que tenemos algunos doctrinantes que lo asemejan al concepto de acto jurídico, pero también hay una postura que me diferencia los dos conceptos. No obstante eso, para el desarrollo de este video vamos a tomar los dos conceptos sobre la base de una misma definición. Entonces entendamos el negocio o acto jurídico como aquella manifestación de una o más voluntades encaminadas directa y reflexivamente a producir efectos jurídicos. Si vemos de esta definición, lo que emana precisamente es el hecho de la manifestación de la voluntad, ya sea de una o de más partes, y que claramente ello está enfocado a producir efectos jurídicos. Vamos a abordar el concepto de invalidez, atendiendo pues que ya dimos una definición de lo que es acto o negocio jurídico. Recordemos que los negocios jurídicos cuentan con unos requisitos para que sean válidos, los cuales corresponden a la capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita, y que si presentamos alguna problemática o algún defecto con alguno de estos cuatro requisitos, el mismo puede estar viciado y puede llegar a considerarse inválido. Pero ojo, porque esta invalidez no opera de manera automática, debe contar con una declaración judicial. Bueno, precisamente cuando se presenta la problemática frente a estos requisitos de validez, podemos estar inmersos en otros de los dos conceptos que vamos a trabajar acá. Un primer concepto que es la nulidad absoluta, que precisamente deviene del hecho de que frente a los cuatro requisitos que nombrábamos anteriormente y que puede conllevar a la invalidez del negocio jurídico, se materialice esta clase de nulidad, siendo precisamente lo que tiene que ver con el objeto lícito, la causa lícita y también una cuestión adicional que se establece en el Código Civil, como lo es el no cumplimiento de los requisitos formales de cada negocio jurídico como tal. La nulidad absoluta me va a generar dos situaciones en concreto. Una, que corresponde a la vulneración del orden público, ¿sí? Lo cual conlleva que no solo se pueda solicitar por aquella parte que considera que el negocio jurídico está afectado, sino el Código Civil me establece que también podrá el juez de oficio, si lo llegase a detectar, buscar la declaración de esta nulidad absoluta, o en su defecto el Ministerio Público o cualquier persona que esté legitimada o interesada para tal fin. Una segunda cuestión particular es que este tipo de afectación a estos requisitos de validez del negocio jurídico son insaneables, es decir, si se llegan a configurar los mismos va a conllevar a que el negocio jurídico no sea válido, siempre y cuando, reiteramos lo que dijimos anteriormente, se cuente con la respectiva declaración judicial. Sin la declaración judicial se presume la legalidad de este negocio o acto jurídico. Vamos a abordar el tercer concepto que nos ocupa en este video, que es la anulabilidad o nulidad relativa. Esta nulidad relativa se enmarca dentro de los otros dos requisitos de validez, es decir, capacidad y consentimiento. Recordemos que en lo que concierne al consentimiento podemos encontrar unos vicios como lo es el error, la fuerza y el dolo, que da lugar a que se llegue a materializar o configurar, esta clase de nulidad. Pero una diferencia grande, o dos diferencias grandes, con la nulidad absoluta son las siguientes. Una, solo está legitimado por regla general quien se puede llegar a ver afectado
con la celebración del negocio jurídico en esas condiciones, es decir, con defectos en la capacidad o el consentimiento como requisitos de validez del negocio jurídico. Y lo segundo es que, por regla general, van a ser saneables estos defectos que me están impactando los requisitos de capacidad y consentimiento en el negocio jurídico. Vamos a abordar ahora el concepto de ineficacia como un cuarto concepto. Hacemos una pequeña retroalimentación hasta donde vamos. Hemos abordado lo que tiene que ver para poder enmarcarnos en estos conceptos, lo que es el concepto de negocio o acto jurídico, y cómo, teniendo claro eso, se puede configurar la invalidez del negocio jurídico, la nulidad absoluta del negocio jurídico y la nulidad relativa o anulabilidad del negocio jurídico. Es decir, del negocio jurídico tenemos un concepto inicial y de ahí hemos derivado 3 conceptos. Vamos para el cuarto concepto, que es el concepto de la ineficacia, ¿sí? La ineficacia como tal, ¿a qué corresponde? Básicamente a que no produzca efectos jurídicos este negocio jurídico. Es decir, el negocio jurídico, si bien es cierto, ha nacido al mundo jurídico, valga la redundancia, el mismo no me va a producir efectos. Y acá es importante detenernos porque hay 2 conceptos fundamentales en esta situación. Podemos hablar de ineficacia en sentido amplio e ineficacia en sentido estricto. La ineficacia en sentido amplio es aquella que, para que se entienda que el negocio jurídico no produce efectos jurídicos, debe contar con declaración judicial. Es decir, este acto o negocio jurídico, en cuyo caso yo considero que no ha de producir efectos jurídicos, atendiendo lo que se llegue a establecer conforme a los requisitos que le son inherentes, debo acudir ante un juez para que sea un juez el que determine que no hay lugar, o mejor, que no produce efectos este negocio o acto jurídico. Mientras que la ineficacia en sentido estricto es aquella que no requiere de declaración judicial, sino que simplemente bastará con que la norma determine que cierta condición conlleva a que el negocio o acto jurídico no produzca efectos jurídicos. ¿Listo? Entonces tengamos muy presente estas 2 diferencias: ineficacia en sentido estricto e ineficacia en sentido amplio. Como un último concepto básico derivado del concepto de negocio jurídico y todo lo que ello atañe en cuanto a su formación y en cuanto a las afectaciones que se pueden llegar a presentar en relación con la configuración o conformación del mismo, es lo que tiene que ver con la inexistencia. A diferencia de la ineficacia, donde el negocio jurídico nace, pero realmente no da lugar a que me produzca efectos, con la inexistencia lo que sucede es que el negocio jurídico en principio no ha nacido al mundo jurídico. Y ello se desprende de una característica fundamental de los actos en negocios jurídicos, y es que no cuente el negocio jurídico con alguno de los elementos esenciales que le es inherente. Y esto es lo que da lugar a que realmente, más allá de que pueda estar el negocio jurídico estructurado, a que él no haya nacido al mundo jurídico. Y vamos a poner un ejemplo en materia del régimen de propiedad horizontal y esta clase de proyectos para cada uno de estos 5 conceptos. Lo que tiene que ver con la invalidez. Como bien habíamos dicho, la invalidez es precisamente el no cumplimiento de alguno de los requisitos de validez que se establece, ya sea capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita, o los requisitos formales dependiendo del negocio jurídico como tal. En materia de régimen de propiedad horizontal, muchas veces el llamado a generar la convocatoria de las asambleas generales de copropietarios, cuando se trata de asambleas de naturaleza ordinaria, es el administrador, pero el administrador, para ostentar esa calidad, debe cumplir unos requisitos que me establece la ley 675/2001.
Ese acto o negocio jurídico, que es la convocatoria a la asamblea, puede estar precisamente viciado al no cumplirse con alguno de los requisitos de validez, como lo puede ser precisamente la capacidad, es decir, que él no haya ostentado la calidad de administrador, y por lo tanto, si nos damos cuenta, en ese acto jurídico lo que faltaría es la capacidad, porque no tiene esa calidad de administrador, pudiendo estar viciado. ¿Listo? También tenemos, como decíamos, los requisitos de validez me generan, o el no cumplimiento de los mismos, me genera que se llegue a configurar nulidades absolutas o nulidad relativa, que es el mismo concepto de anulabilidad. En cuanto a la nulidad absoluta, puede ser que en el marco de una asamblea general de copropietarios se tome una decisión que me esté vulnerando el orden público, lo cual podría conllevar precisamente al hecho de que este acto jurídico, esta decisión que fue tomada por una asamblea general de copropietarios, pueda llegar a ser demandada por precisamente que la misma sea o conlleve a que se configure un objeto o una causa ilícita. Vamos a poner un ejemplo sencillo: como objeto ilícito que se declare una persona no grata en un conjunto de edificios sometido al régimen de propiedad horizontal. Y volviendo al ejemplo que colocábamos frente a la invalidez, podemos colocar también, nos sirve de ejemplo para una nulidad relativa, en cuanto al hecho de que no cuente precisamente el administrador para llevar a cabo la convocatoria con la capacidad, al no haber sido elegido en debida forma, ¿sí? Entonces, pudiéndose presentar la nulidad relativa. En materia de ineficacia, contamos con lo mismo, podemos colocar, y acá vamos a colocar dos ejemplos dentro de la ineficacia, uno en materia en sentido estricto y otro en sentido amplio. En sentido estricto encontramos, por ejemplo, el parágrafo primero del artículo 5 de la Ley 675 de 2001, donde me dice que todo lo que esté preceptuado o consagrado en el reglamento de propiedad horizontal y que sea contrario a las normas imperativas de la Ley 675 de 2001 se tendrá por no escrito. Eso en principio es una ineficacia en sentido estricto, porque la misma norma me está diciendo que no producirá efectos aquello que está en el reglamento de propiedad horizontal y que contraríe, o sea, contrario mejor a las normas contempladas en la Ley 675 de 2001. Y la ineficacia en sentido amplio puede ser algún precepto contenido en el reglamento de propiedad horizontal que, si bien es cierto, no está contrariando las normas de la Ley 675 de 2001, las normas imperativas, sí puede venir generando algún tipo de afectación, por lo cual sí me conllevaría que, para que deje de tener efectos esa norma reglamentaria, deba acudir ante un juez y demandar la misma para que sea el juez el que declare que no produce efectos aquella. Y a manera de ejemplo de la inexistencia, podemos decir que en un contrato de compraventa de un bien inmueble, no necesariamente sometido al régimen de propiedad horizontal, pero para continuar sobre la misma línea diremos que es así, que en el mismo, en la promesa de compraventa, la promesa de compraventa no se haga por escrito. Recordemos que en materia civil, si bien es cierto en materia comercial es diferente, en materia civil la promesa de compraventa debe cumplir con la solemnidad de constar por escrito, y que simplemente se haga de manera verbal, lo cual podría conllevar, o conlleva mejor, a que pues se entienda que aquella promesa de compraventa de manera verbal no haya nacido del mundo jurídico por no haber cumplido con dicha solemnidad. Con esto pues damos por culminado lo que tiene que ver con estos conceptos básicos del negocio jurídico. Igualmente nos servimos establecer algunos ejemplos para mayor claridad, y les agradecemos obviamente por el tiempo prestado para poder ver este video. Muchas gracias, un feliz día para todos.